Ahora y a esta hora la calle, insisto, movilizada en un movimiento que recuerda muy mucho a aquel no a la guerra. Hoy son 40 ciudades y hoy estamos haciendo eso, pulso en la calle. Esta es la imagen a esta hora en Madrid. Pablo Collantes, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo? Sí, Javier, esta protesta llega ahora a su punto final en la Puerta del Sol, donde se va a leer un manifiesto frente a Presidencia de la Comunidad de Madrid. Una manifestación que se desarrolla sin incidentes en otro punto de la ciudad, cerca de Moncloa. Han llegado incluso a cortar la circulación. Esta marea joven que clama hasta ahora, Javier, contra el genocidio. Collantes, está llena la Puerta del Sol. La imagen que estamos viendo es tremenda ahora mismo. ¿Hay estimación? ¿Hay números? Todavía no hay números oficiales, Javier. Hablamos de miles de personas que desde aquí en este momento señalan también a Ayuso por ser cómplice, dicen, del gobierno de Israel. Piden a todos los gobiernos que no se pongan de perfil. Miles de estudiantes que desbordan las calles, también a favor de los miembros de la flotilla, para quienes exigen su liberación inmediata. Esta es la imagen de última hora. Hoy la movilización, ya digo, generalizada en toda España. Es el debate en la calle. Y hoy tenemos el debate en la política. Y hay un debate en la calle, me vais a dejar que os lo plantee así, y es si esto es un no a la guerra. Si hay un consenso social sobre que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio con todas las letras. Creo que esto sí es un no a la guerra, y lo creo porque además no es solo cómo ha cambiado la opinión pública en España en los 2 últimos años. Al principio las manifestaciones eran muy tibias, esto estaba en nada. El gobierno de Pedro Sánchez lideró algo cuando la calle estaba fría y la calle se calentó. Y la calle se ha calentado no solo en España, sino que se ha calentado en toda Europa, y estamos hablando de 156 países de 193 reconociendo a Palestina, países históricos que jamás habríamos planteado que iban a reconocer a Palestina. Marta, las han reconocido. Hemos visto huelgas generales en Italia, vamos a ver otra mañana que prometen que va a ser potente. A mí me parece que esto es un no a la guerra, que va más allá de España, y que de verdad que el Partido Popular se ha equivocado y no para de equivocarse, no para de equivocarse. Hoy ninguneando y cachondeándose de gente que se van a convertir en héroes nacionales. Se están equivocando, se equivocan. Lo que ha ocurrido ahora en Naciones Unidas, de verdad, habéis hablado como yo seguro con compañeros que han estado cubriéndolo. Pedro Sánchez, héroe mundial. Héroe mundial, porque ha conseguido movilizar a países para reconocer a Palestina cuando eso no lo esperaba nadie, cuando aquí se acusó a Pedro Sánchez de que era una locura, de que reconocer a Palestina nos iba a enfrentar a Trump y que nos iba a llevar a la ruina. Perdonadme, ha sido un liderazgo que no se puede negar, y que ahora mismo es una bola de nieve gigante que ya se ha hecho enorme y que está recorriendo Europa. Todos esos países que citas, incluso más, están a favor de este plan de paz. Sí, para empezar. Sí, y España también. Mira lo que ha dicho Pedro Sánchez. Eso, hombre, es que una cosa es decir que eso no está mal, y otra cosa es volver a la matraca del plan de paz. Sí, y lo mueve lo mismo que movía el no a la guerra. Esto es un no a la injusticia, esto es un no al abuso, esto es un no a los crímenes de guerra, esto es un no a ver cómo se masacra a inocentes, y esto es un no al abuso de poder que representa Netanyahu y que representa Donald Trump. Y una sociedad que trata de mantenerse fiel a unos principios sobre los que se ha construido la democracia en España. Acabamos de oír a los obispos, decía Javier, todos podemos estar ahí. Bueno, los obispos llevan ahí desde el principio. ¿Sabes quién no estaba ahí desde el principio? El Partido Popular. Que estábamos hablando de Gaza y decía que Pedro Sánchez se ponía del lado de Hamás. Acuérdate. Hasta hace nada, cada vez que Pedro Sánchez decía algo o hacía algo, salía alguien del Partido Popular a decirnos que Pedro Sánchez se estaba poniendo... Ha felicitado a Pedro Sánchez en alguna ocasión últimamente. ¿Por qué? Porque no lo vieron venir. Entonces no te empeñes en el error. Te has equivocado. No lo viste venir. Pedro Sánchez estuvo más listo que tú, pero está en el sitio correcto, donde debería estar ahora mismo el líder del principal partido de la oposición. Se han bañado ya los de las flotillas en las islas griegas. Acaba de decir literalmente esto. Ada Colau se ha bañado en las islas griegas y ahora a cobrar subvenciones. Si la Asamblea de Facultad Flotante creyera que Israel es genocida, es un estado de genocida, no hubieran aparecido por ahí ni locos. Pero ya se han dado el baño y a partir de ahora, pues venga, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto y esto sigue y les da igual. Le pido primero lectura de esto último. Acabamos de escuchar esto. Asamblea de Facultad Flotante, subvenciones batucada por el Mediterráneo.
Bueno, esto es una auténtica vergüenza. El Partido Popular ni siquiera en los momentos más graves de la historia reciente en el mundo es capaz de estar a la altura. Fíjense, es que ni siquiera tienen corazón. Estamos, sí, ante un genocidio. Están matando a los niños y las niñas palestinas. Están vulnerando la legalidad internacional, el derecho internacional. Está pasando todo lo peor que pudimos haber pensado en este siglo XXI, y ni siquiera ante esta situación es capaz de comportarse el Partido Popular, ni siquiera de cumplir con un poco de dignidad. Creo que esto que estamos viendo es un auténtico esperpento, una falta de respeto también a los votantes del Partido Popular, que quieren y que desean que de una vez por todas en algo el Partido Popular se ponga del lado de la gente de nuestro país, que efectivamente se está movilizando, que es un bochorno, que no podemos más con lo que estamos viendo en Gaza. Y sí, en lugar de apoyar a sus compatriotas españoles que están en la flotilla y que están cumpliendo con una labor humanitaria, ni siquiera en estas circunstancias son capaces de ser gente seria, de respetar las instituciones y de comportarse del lado correcto de la historia. Porque no olvidemos, que creo que están pensando en corto, que la historia a los señores y señoras del Partido Popular los va a juzgar. Los va a juzgar. Y vamos a recordar el vodevil de esas palabras que vimos hoy y que usted mismo estaba referenciando en este momento. Es una vergüenza. No tienen corazón. Están matando a los niños y a las niñas palestinas. Señor Feijóo, ponga por una vez en su vida un poco de cabeza en el Partido Popular. Yolanda Díaz, a esta hora la imagen de la protesta empieza a tener elementos violentos, algunos de ellos como estos que estamos viendo. Insisto, la protesta ha sido mayoritariamente pacífica, pero esta imagen es imagen en directo y se está cargando contra comercios internacionales en los que puede haber inversión de capital israelí. La imagen que están viendo es imagen en directo ahora de Barcelona. Y, insisto, esta es la excepción, porque la norma está siendo otra, está siendo un movimiento pacífico en Madrid, lo ha sido en Sevilla, está teniendo algunos disturbios en Barcelona. Vicepresidenta Yolanda Díaz, ¿cómo lee usted esto? ¿Cómo lee usted hoy el movimiento en la calle? Yo creo que hay un dolor que la humanidad en el mundo no puede soportar. Es que los niños y las niñas hoy, mi hija, en el colegio están sufriendo por lo que están viendo de lo que pasa en Palestina. Es que la ciudadanía española está denunciando el crimen de guerra que está practicando Netanyahu. Hay sufrimiento, la gente sale a las calles porque está defendiendo la legalidad internacional y los derechos humanos. Por tanto, bienvenidas las movilizaciones, todas las que está habiendo en España y en el mundo. Que sean todas absolutamente pacíficas, es nuestra mejor herramienta, pero desde luego estoy convencida de que si nos movilizamos en el mundo vamos a acabar con la barbarie y el genocidio que un criminal de guerra está practicando sobre el pueblo palestino. Por tanto, es la herramienta que tenemos la gente, las democracias sólidas. No solo es respetar las instituciones, es que la ciudadanía también debe de movilizarse y poner sentido común, ese sentido común que está en la calle y que no está en las cabezas de los dirigentes de Génova ni del Partido Popular. Vista la oposición, vista la calle, Yolanda Díaz, le pregunto por el Gobierno. ¿Qué ha de hacer el Gobierno ahora? Hay 7 barcos que han sido interceptados con bandera española. Un delito cometido en un barco español es un delito cometido en suelo español. ¿Qué ha de hacer el Gobierno? Le quiero ser clara. El Gobierno de España es una referencia en el mundo, pero tenemos que hacer más. En primer lugar, tenemos que dar acompañamiento, salvaguardia y protección a todos los compatriotas que están en las aguas, acercándose ya a Palestina y a Gaza, sin lugar a dudas. Esto es clave. En segundo lugar, la condena mayúscula de las detenciones y de los asaltos que hemos vivido ya en estas horas por parte del régimen de Netanyahu. En tercer lugar, ha llegado la hora ya de romper todas las relaciones con Israel, también desde la Unión Europea. Por supuesto, el acuerdo de asociación con Israel, es que es insoportable lo que estamos viendo. ¿Por qué no actúa la Unión Europea como hemos actuado con Rusia? ¿Hay vulneraciones de la legalidad internacional de primer orden y de segundo orden? ¿Por qué no sancionamos al gobierno de Netanyahu por el genocidio que está acometiendo?
En Rusia sí, aquí no. ¿Hay ciudadanos y ciudadanas víctimas en las guerras que son de primera y de segunda? No. La legalidad internacional es igual para todos. Por tanto, ruptura de relaciones absoluta con el gobierno de Netanyahu. Por supuesto, sanciones a Israel, sin lugar a dudas, y algo muy importante, el desmontaje de la economía del genocidio. Por tanto, necesitamos que las empresas españolas rompan todos sus vínculos con el régimen de Netanyahu. Esto, por cierto, es una obligación por las convenciones que el Reino de España tiene suscritas. Popular les está acusando a ustedes de no tener una posición unánime, de división interna. El Gobierno de España tiene una posición unánime y se ha convertido en una referencia en defensa de la legalidad internacional, de los derechos humanos y del pueblo palestino en el mundo. No así el Partido Popular, que se coloca del lado de Netanyahu y del señor Trump. Siempre están del lado de los genocidas, como estamos viendo en esta ocasión con el pueblo palestino. Lo que está esperando la ciudadanía es que el señor Feijóo condene el genocidio y la barbarie y el asesinato que diariamente están propiciando en el pueblo palestino. Eso es lo que quiere escuchar también los votantes del Partido Popular. Por una vez en la vida, ¿puede dejar de jugar con la cosa política el señor Feijóo? ¿Por una vez en su vida? ¿Por una vez en su vida el Partido Popular, el señor Feijóo, puede tener un poquito de humanidad? Por una vez en su vida. Yo tengo amigas en mi ciudad que son votantes del Partido Popular y están horrorizadas. Tengo cooperantes, amigas que son del Partido Popular y están indignadas. Basta ya de juguetear con cosas que son muy serias. Y no vale todo, señores del Partido Popular. Basta ya. Lo digo honestamente, con el dolor de la gente que están sufriendo no solamente la muerte, es que ustedes ven que están matando a sus compañeros profesionales de la comunicación, que están agrediendo, dilapidando hospitales, escuelas, pero ¿esto qué es? Por favor, o sea, ¿el Partido Popular puede entrar en razón por una vez en la vida? ¿Usted cree que el PP está jugueteando en esto? ¿Usted Creo cree que el Gobierno de España lo tiene claro. Vicepresidenta, ¿usted cree que el PP está jugando en esto? Escuche lo último que ha dicho el Partido Popular, porque lo que ha dicho es que hay ministros que desean asesinatos. Escuche, esto es Esther Muñoz. ¿Cuál es la postura de España? ¿Estamos con nuestros socios europeos? ¿Estamos con la Unión Europea? ¿Estamos con los países árabes? ¿Estamos por la paz? ¿O queremos que siga el conflicto y que siga siendo asesinada mucha gente, como quieren algunos ministros del Gobierno de España? Vicepresidenta. Pero ustedes, sinceramente, que están en la mesa de debate, ¿creen que es serio que se pueden hacer estas afirmaciones y no pase nada? Es que se dan cuenta el salto cualitativo en el destrozo de todas las instituciones y las normas democráticas mínimas que se está dando por parte del Partido Popular en España. ¿Ustedes creen que es normal lo que se acaba de afirmar en una sede de la soberanía popular y no pase nada? Es como si yo hago una afirmación, imagínense, y yo digo que el señor Feijóo quieren que asesinen a los niños palestinos. Pero ¿esto es serio? ¿Hay alguien en el Partido Popular que pueda poner un poquito de sentido común? Es que no vale todo, ¿eh? Es que representan a los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Es que la política es algo muy serio. Y estamos hablando de ellos en lugar de estar volcados en lo que debemos de hacer, que es hoy exigirle a la comunidad europea y a la comunidad internacional que se vuelque para parar el genocidio en Palestina. Vuelva a lo que está pasando hoy con la flotilla y la labor humanitaria. ¿Cómo es posible que esté pasando todo esto y la presidenta de la Comisión Europea y los responsables políticos de la Comisión Europea no estén actuando ya? Lo hemos hecho, insisto, con Rusia. ¿No merece la pena hacerlo ahora? De verdad. Y ya creo que el Partido Popular se descalifica por sí mismo. Con todo el respeto a los votantes del Partido Popular. Pero esto, permítanme, en el mundo. Lo hemos hecho con Rusia. Y me van a permitir que les diga, la hipocresía de la comunidad europea es absoluta. Porque están viendo lo que está pasando hoy día y lleva pasando con el régimen genocida del señor Netanyahu.
ustedes están denunciando hipocresía, el presidente del gobierno y el Partido Socialista no está avalando la posición de Sumar. ¿Hay hipocresía en el presidente del gobierno, en el PSOE? Bueno. No, estoy hablando de la comunidad internacional. He dicho que el gobierno de España es un referente en el mundo. Y nosotros creemos que hay que dar más pasos. Estamos empujando, fíjense, ¿no? El Real Decreto que hemos aprobado la semana pasada, tenemos una discrepancia, como saben ustedes, con una disposición adicional primera y queremos modificarla y mejorarla para garantizar, ¿no?, una actuación correcta que impida el comercio y las actuaciones por parte del gobierno de Israel y muchas otras cosas, lo que no quiere decir que el gobierno de España sea una referencia. Mire, yo estoy en contacto permanente con el embajador de Palestina, con la ministra de Trabajo palestina, les vuelvo a dar todo el apoyo y todo el cariño del mundo y saben que el gobierno de España es un referente hoy en el mundo. Por tanto, lo que estamos diciendo es que hay que dar más pasos adelante. Acaba de hablar el presidente del gobierno, esto es lo que acaba de decir Pedro Sánchez, escuchamos. Desde España vamos a garantizar esa protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del gobierno israelí. Lo he dicho en muchas ocasiones, la flotilla no representa ningún peligro para el gobierno de Israel y, por tanto, esperemos que no represente ninguna amenaza tampoco para la flotilla. Muy bien. Y así ha sido, ha tenido que venir un dossier, en fin, esto es lo que hoy se está despachando así. Bueno, yo cuando decía lo de banderita, ya verás cómo viene a continuación lo de banderita Torre Roja, banderita Torre Gualda, que estaba muy apropiado. Bueno, yo creo que el Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han decidido que esto es un nicho de mercado electoral, que posicionarse ahí les viene bien, y ya sabemos que Isabel Díaz Ayuso es una click victim, es una Twitter victim, necesita constantemente. Dicen que cada vez que te dan un like te da una descarga de dopamina. Pues está claro que Isabel Díaz Ayuso necesita muchas descargas de dopamina. Pero esto todos los días. Y es una maestra de lo que podríamos llamar la espiral de la estupidez. Javier seguro que lo recuerda, en los años 90 se hizo muy famosa la teoría de la espiral del silencio, que es que cuando había una opinión muy mayoritaria, mucha gente se callaba simplemente para moldarse a la mayoría. Bueno, ahora yo creo que estamos en plena espiral de la estupidez. Para llamar mucho la atención, hay que decir una estupidez más gorda que tus competidores. Y eso es lo que genera que vayamos de estupidez en estupidez. ¿Qué es Pero lo que esto de asamblea de facultad flotante? Bueno, se nota que no iba a muchas asambleas Yo universitarias. creo que es una posición personalísima de Díaz Ayuso. Bueno, yo creo que el Partido Popular de Madrid, ¿no? Yo creo, bueno, es lo mismo. Díaz Ayuso y el Partido Popular de Madrid no existe. Lo mismo. Lo mismo. Sin Díaz Ayuso no podríamos hablar del Partido Popular de Madrid. Totalmente. Vale, totalmente presidencialista. Es una noticia. Yo creo que lo que no representa es al resto del PP. Yo creo que el Partido Popular... Pero el PP no está condenando esto, no está diciendo esto es un genocidio. Me parece, sí, es cierto que no lo está diciendo, pero ha avanzado, ¿no?, en sus declaraciones. Ha dicho que es una matanza, ha dicho que es una masacre. Es verdad que se han enredado, en mi opinión, se han enredado ellos solos en si es genocidio o no, que no tiene importancia, o sea, que no va a ningún sitio ese debate, pero no tienen la misma posición. El PP, y espera, acabo, Antón, o sea, ni el PP ni Génova tienen la posición que tiene Ayuso, ni lo tiene el votante del Popular. Pero tampoco se desautoriza Isabel Díaz Ayuso. Es una cosa que pero no se dice lo mismo, no se dice lo mismo. Especialmente en el caso de Isabel Díaz Ayuso. Yo entiendo que ella tenga otra posición, pero es aquella la Cámara. Querida Isabel, los demás también tenemos principios y también tenemos ideas propias. Y no decimos las cosas porque nos paguen. No eres tú la única que tiene principios y que tienes ideas. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú tienes unos, yo tengo otros, Jané tiene otros, Javier tiene otros, y todos intentamos trabajar y decir lo que pensamos honradamente. Entonces, a ver si esta idea, que es una idea básica de la civilización y de la democracia, nos va entrando en la cabeza. Bueno. O sea, hay gente que piensa diferente, y piensa diferente porque es exactamente lo que cree. Ayuso del mundo, y no está en la zona de Oriente Medio, ha apoyado el plan de paz. Pero de verdad eso creemos, es lo importante. de verdad, Eso es lo importante. Os veo que yo os pregunto cosas y contestáis No, por otras es que que yo no tienen estoy- nada que ver. Tú, ¿De verdad te estoy creemos que hay contestando. ministros en España que desean asesinatos? No, ¿De verdad pero pensamos que este es los no, términos del debate? No, pero es lo a ver, que, es lo que esa- veíamos si me antes. preguntas eso directamente, Javier, esa es una exageración que
yo niego. O sea, nadie quiero creer que esté dispuesto a que continúen las muertes. Ahora sí que es verdad una cosa, ya que preguntas eso, no le he escuchado nombrar ni una sola vez, igual que Irene Montero, a Yolanda Díaz la palabra jamás y exigir a los terroristas salvajes de Hamas que acepten el plan de paz. Y el gobierno comenzó la intervención parlamentaria última, la declaración institucional con una condena. Hoy no lo ha citado, ni una sola vez. Y ahí está la clave. No pongas a funcionar otra vez el Hamasómetro, por favor. No. Vamos a hacer una cuantificación. La clave es el plan de paz que está sobre la mesa. Eso es lo que espera toda la ciudadanía del mundo. Que me voy a la calle de nuevo. Lo que acabamos de ver es un ejemplo de lo que hablábamos antes. Negar la realidad, empeñarse. Todos estamos viendo lo que estamos viendo y el Partido Popular se empeña en negar la realidad. Bueno, esta es la situación y con toda esta situación, tanto en lo diplomático como en lo humanitario, como en lo político, en toda esta situación, hoy la batalla política se está jugando en estos términos. Hoy el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, califica todo esto de asamblea de facultad flotante. Hoy Díaz Pache habla de batucada en el Mediterráneo. En fin, hoy todo esto es lo que se está escuchando. Cosas como esta. Mismísimo Juan Sebastián Elcano tardaría menos en dar la vuelta al mundo completa de lo que ha tardado la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo. Esta es una increíble misión humanitaria que ha rechazado todas las posibilidades para llevar a Gaza cuanto antes la ayuda que se supone que llevan a bordo. Señor Sánchez, ha impedido señor Delgado, todas las posibilidades para llevar a Gaza esa ayuda porque el postureo del turismo bélico para Instagram es más importante para ustedes que cualquier ayuda, porque esto es todo propaganda. Antón, Javi, batucada por el Mediterráneo. Preguntabas tú antes que si el Partido Popular ha perdido el feeling con la calle, ¿no? Yo, ya sabes cuál es mi tesis. El problema del Partido Popular es que padece una afección política llamada Pedro Sanchitis y entonces no lo vieron venir. Eso es directo. Discúlpame, Antón, porque vamos a tener luego esta polémica. Lo que están viendo es imagen en directo. Y vamos a escuchar esta acusación de grupos violentos. Los hay, siempre hay incidentes. Lo que están viendo es imagen en directo a esta hora en un Carrefour en Barcelona. Y efectivamente hay grupos violentos, aunque las manifestaciones están siendo fundamentalmente y mayoritariamente pacíficas. Pero esta está siendo la actuación de algunos miembros de estas protestas a esta hora. Que no representan a nadie, ni siquiera a sí mismos, ¿no? Yo quería volver a la tesis original. Yo creo que el Partido Popular, cada vez que oía hablar de Gaza, pensaba que la mayoría de los españoles veían lo mismo que ellos. Tú decías Gaza y ellos decían Pedro Sánchez. Y no se dieron cuenta de que cuando decías Gaza, muchos españoles cada vez más veían genocidio, veían falta de respeto a los derechos humanos, venían a los niños en las colas del hambre y de la sed, ¿no? Entonces, bueno, Isabel Díaz Ayuso es el paciente cero de la Pedro Sanchitis. No tiene remedio, no tiene solución. Ella da igual lo que le digas, ella acabará hablando de Pedro Sánchez. Pero Alberto Núñez Feijóo sí tiene solución. Y el resto del Partido Popular sí tiene solución. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus votantes están en la posición de condenar enérgicamente lo que está sucediendo en Gaza. Y lo decía muy bien Marisol, se han metido ellos solos en este lío. Y solo pueden salir ellos solos. Nadie les va a sacar, porque no hay manera de sacarlos. Isabel Díaz Ayuso no, porque está encantada donde está. Pero Alberto Núñez Feijóo no le va a quedar más remedio, antes o después, que decir genocidio. Y no pasa nada por decir genocidio. Y ayer no lo hizo en el Senado, ¿eh? Cuando tienes una afección como la Pedro Sanchitis, cuesta trabajo recuperarse. Cuando todo lo que ves es Pedro Sánchez y no te das cuenta de que hay más cosas, hay valores en juego, hay política internacional, y cuando el mundo está hablando del derecho internacional, derechos humanitarios, genocidio, tú no puedes estar hablando de la corrupción de Begoña Gómez y del hermano de Pedro Sánchez, sino que tienes que estar hablando de lo que está hablando el mundo, que es de lo que sucede. No, pero y además es antes o después va a tener que decirlo. Entonces, Alberto, amigo mío, no pierdas más tiempo. Dilo. Os sirvo hoy lo que va a ser el debate mañana. Que no quieren que haya guerra. Estoy convencido. Pero ¿por qué solamente hablan de una parte? ¿Por qué solamente se habla de una parte? ¿Tú crees ¿No será que también hay una situación no es sincero detrás de todo esto? ¿Tú crees que no es sincero lo que hay? Que lo que hay es antisionismo en la calle. Es que si fuera de verdad sincero y a todos se les exigiera
que se aprobara. Es que si se aprueba el plan de paz, ya no hay lo que estamos viviendo. Pero, Javier, es que la dicotomía que planteas, con todo el respeto del mundo, me da la sensación de que es una dicotomía falaz. Se puede condenar los atentados de Hamás. Lo que han hecho todos. Y se puede condenar los 65.000 cadáveres que ha dejado que ha dejado Israel, y los 18.000 niños que han arrasado las tropas de Israel. Creo que no es una elección. Y decirle a la gente, si ustedes están en la calle y no tienen banderas contra Hamás, no son sinceros, me da la sensación de que es mucho decir. No, pues que mira, ya que me interpelas, hubo una imagen que a mí me gustó mucho, de la Torre Eiffel, hace unas semanas, que era la bandera de Israel, la paloma de la paz en medio y la bandera de Palestina. En eso deberíamos estar el 100%. El 100%. Pero eso no veo a todo el mundo. Porque la bandera de Israel, para mucha gente, sobra. Madre mía. Javier, las opiniones públicas, tengo a Marta las opiniones públicas, como Antonio incendiados, funcionan por decantación. Se va decantando una opinión, y una vez que se decanta, salvo que suceda algo extraordinario, esa opinión se fija y es irreversible. Y en el caso de España es absolutamente claro y transversal que la opinión pública se ha decantado mayoritariamente en contra de lo que está sucediendo en Gaza, a favor de la paz. En el Exacto, concepto, mira, en eso coincido, en el concepto Antonio, de genocidio, a favor de la paz. Y en la condena y el señalamiento de Hamasómetro y de Netanyahu y de Donald Trump. Entonces, decía Marisol, ¿esto se va a mantener? Hombre, llevamos ya casi un mes. Se consiguió algo histórico hace 2 semanas, que fue que la Vuelta Ciclista a España no pudiera terminar por primera vez en su historia, después de 2 últimas semanas donde todos los días se movilizaba la gente. Hay convocado una huelga universitaria para el 15 de octubre. Yo vengo de la Universidad de Santiago y puedo garantizarte que llevaba años sin ver esta efervescencia en un estudiantado que lleva mucho tiempo desmovilizado. Yo creo que efectivamente se va a mantener. ¿Sabes por qué? Y no quiero abrir el melón del plan de paz, porque no se va a resolver, porque no es un plan de paz, porque seguiremos viendo las imágenes que se nos atragantan a todos y porque seguiremos viendo a Netanyahu y a Donald Trump intentando completar la operación de ocupación de Gaza y Cisjordania. Mañana este genocidio. Baltasar Garzón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué va a pasar ahora con todos ellos, con los 30 detenidos españoles? Los detenidos españoles, como los demás, se ha expresado muy bien las distintas alternativas. Lo que ocurre, lo curioso es que se les puede acusar de entrada ilegal en el país cuando han sido detenidos para entregarlos o que entren en el país. Todo lo que está ocurriendo es un despropósito y además de ilegal. Hay 7 barcos que llevan pabellón español. Eso significa que los hechos delictivos ilícitos que se hayan cometido sobre ellos, por ejemplo, el abordaje, la detención ilegal, incluso el secuestro, las coacciones, los daños materiales, porque no sabemos tampoco qué va a ocurrir con los barcos, son perseguibles de oficio en España. Es como si se hubiesen cometido en la Puerta del Sol. De modo que la justicia española, la Fiscalía española y los jueces españoles tienen obligación ya de tomar cartas en el asunto y abrir investigaciones por estos hechos. No es ni siquiera ya el ejercicio de la jurisdicción universal, sino por jurisdicción territorial. Los barcos españoles son territorio español y los demás países lo mismo. Por tanto, eso es algo que ya se puede estar y se debe estar haciendo y se debería de impulsar desde las instancias oficiales. A partir de ahí, todo lo que pueda ocurrir en Israel, lo que está haciendo, es arbitrario absolutamente. El propio proceso judicial que se habla, la propia expulsión, que sea la propia deportación, es que está todo sobre una base ilegal, que ha sido la intervención en aguas territoriales. Pero no tal y como está, perdón, tal y como en está aguas diciendo, internacionales. Tal y como está diciendo, claro, un barco español es suelo español. ¿El gobierno español debería llevar a tribunales al gobierno israelí?
No tiene que ser el gobierno español. Los jueces españoles y la Fiscalía tendría que actuar sobre esos hechos. Supongo que lo mismo han abierto ya procedimientos respecto de quien haya ordenado esa operación, de quienes la han llevado a efecto, porque el hecho de que haya una orden ilegal no te permite que tú actúes también de forma ilegal. De modo que eso tiene que dar un resultado. Y el resultado, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la justicia, no puede ser otro de proceder a la investigación, empezando, por ejemplo, por solicitar a la Marina que nos diga cuáles son los pabellones españoles, qué número. Creo que esta mañana el propio ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que son 7 barcos. Bueno, pues son 7 barcos con pabellón español que ya tienen que estar investigándose los hechos delictivos que se han cometido y además toda la acción en sí mismo es ilegal. No puede, hay medidas provisionales adoptadas por la Corte Internacional de Justicia para prevenir y evitar la comisión de genocidio. Todos los países que están dentro del ámbito de la Corte Internacional de Justicia y de Naciones Unidas que reconozcan su jurisdicción están obligados a hacer todo lo que sea necesario para evitar el genocidio. Esto es prácticamente parte de ese genocidio. Se está impidiendo la llegada y la recepción de ayuda humanitaria. Es una de las medidas preventivas cautelares de la Corte Internacional de Justicia. Y por otra parte, España ha reconocido a Palestina como Estado. Por tanto, no puede hablarse de mar territorial ni de zona de exclusión sobre el mar de Palestina. La potencia ocupante no puede apropiarse de esa jurisdicción o de esas aguas territoriales de un Estado independiente. Clarísimo. Magistrado, le agradezco. Juez Baltasar Garzón, cuídese. Bueno, acabamos de ver otra manifestación de la Pedro Sanchitis. Yo ya soy mayor y ya tengo... Tu diagnóstico médico es este. Pedro Sanchitis. Hace buen tiempo. Bueno, hablabas antes... Pedro Sanchitis. Antón, hablabas antes... No, quería... Que busca, me parece que era en referencia a Ayuso, ¿no? Que busca su nicho electoral. A Pedro Sánchez no. ¿Pero qué tiene que ver eso? No, ves que, pero buscando su nicho electoral está haciendo lo correcto. Es que se puede hacer las dos cosas. Que lo esté utilizando políticamente, ¿eso es Pedro Sanchitis? ¿O eso es reconocer una evidencia? ¿Es correcto lo que está haciendo, sí o no? ¿Es correcto? Pues reconócelo. Reconócelo, porque puedes decir las dos cosas. Coincido. Puedes decir, yo no coincido. Usted, claro, señor Sánchez, lo hace por electoralismo, pero tiene usted razón. Vale. Hay una masacre, hay un genocidio, debemos condenarlo, pero no, se empeñan en que no, porque todo lo que viene de Pedro Sánchez es maligno, es perverso. Mira, a mí me recuerda, lo que le está pasando al PP me recuerda muchísimo, ¿os recordáis? De José Luis Rodríguez Zapatero. Y no es una crisis, que es una desaceleración. Y aquel debate, ese empeño en negar lo que todos estábamos viendo, que era una crisis económica. En la Champions. Lo que le significó al Partido Socialista, probablemente una de sus mayores derrotas y desastres electorales, porque no se puede negar la realidad. Claro. Que ahora mismo tenemos abierto, porque lo primero que tenemos es... Confirma la flotilla que uno de esos barcos ha roto el cerco israelí, que navega rumbo a la costa de Gaza. Esto es lo primero y más urgente, ese cerco roto. Lo segundo, a esta hora, movilización que ya no es solo humanitaria, en puerto esperándoles a los detenidos. Segunda cuestión, esta que están viendo, no es solo ya una movilización humanitaria de la flotilla, la calle entera se ha desbordado y lo están viendo en directo, imagen de Madrid, imagen de Sevilla, imagen y protestas en Barcelona. Esta es la segunda de las pistas en las que a esta hora está caliente la actualidad. Y esta es la protesta que hoy está siendo masiva y que hoy convoca a 40 ciudades en toda España.